Hola amigos, presentamos la segunda temporada de YPO Cast México, el podcast que cuenta las mejores historias de los líderes de YPO México. En este 13º episodio hablaremos de grandes crisis y cómo manejarlas cuando son ocasionadas frente a ti. Cómo tomar el negocio familiar cuando tú no lo querías. Y una historia más de sobrevivencia personal y de negocio en medio de la pandemia. Te presentamos de YPO Guadalajara Tequila al gran Claudio Velasco. En realidad la empresa empezó a vivir una crisis muy fuerte, no por circunstancias externas, sino por errores internos, totalmente, yo creo que de las crisis más fuertes. Y tuvo que salir el director general y voltea y me dice mi padre, ya fuimos a todo México, y ya dijiste que jamás eras el director general de la empresa, pues bienvenido. Y me invita a codirigir la empresa. Entonces la codirigimos, mi padre y yo, un periodo más o menos de unos 6 años, hasta que después ya asumí yo la dirección general completa de la empresa. De repente se apagó el switch del mundo, ¿no? Y el reto que fue la pandemia, donde pues, las ventas prácticamente se vienen a cero. Ahí me convertí en un gran comunicador en mi organización y yo me dediqué a comunicar, hablar con todos mis colaboradores, con los obreros en la planta. Y yo me acuerdo que el lema que les dije, oigan, o nos unimos o nos hundimos. Aunque la noticia no sea buena, decirla, ¿no? Porque el diagnóstico puede estar ahí. Lo que hagas tú con el diagnóstico que tienes enfrente, eso ya depende de ti. Entonces, no están para saberlo, pero yo sí para contar. Esta mujer que está aquí supuestamente está baja de energía porque está en medio de radiaciones. Y nos da este ejemplo, ¿no? Ella lo hizo, pero al final pues fuimos el equipo. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos todos a esta segunda temporada de YPO Cast México. Estamos muy emocionados de estar grabando estos nuevos episodios, los cuales nos permiten conocernos mucho más y conocer las mejores historias de los casi 700 miembros de YPO México. Yo soy Manuel Rivera de YPO Gold México y aquí me acompaña mi partner. Soy Sergio Fonseca. Mucho gusto, Sergio Fonseca de YPO Gold México también, y entusiasmado de lo que hemos logrado y de lo que va a seguir siendo de esta iniciativa. YPO Cast México, que hoy tenemos con nosotros a Claudio Velasco, amigo de hace muchos años en YPO Guadalajara. Y me encantaría, Manuel, si puedes dar tú la introducción sobre Claro que Claudio sí. Y nos arrancamos. Bienvenido, Claudio. Encantados de tenerte Gracias. aquí. Platico brevemente quién eres y después te escucharemos y aprenderemos mucho de ti. Claudio Velasco es miembro de YPO Gold Guadalajara Tequila. Es un miembro desde hace 18 años de la organización y ha tenido todos los roles habidos y por haber dentro de YPO. Ya lo conocerán más hoy. Él está en el negocio de muebles de oficina. Es una empresa familiar, Ofiplan. Él está casado con Ana desde hace 27 años y tiene 2 hijos de 22 y 20. Y hoy nos hizo el enorme favor de hacer el viaje hasta acá y acompañarnos. Bienvenido, Claudio. Oh, gracias, Manuel. Gracias, Sergio. Muy emocionado y un privilegio estar aquí platicando con ustedes y con todos mis peers de México. Muy bien, el privilegio es para nosotros y para todos los que te van a ver y a oír. A mí me encantaría empezar en esta ocasión. Pocas veces vamos a tener a alguien que ha, como él dice, lavado, planchado en YPO, ¿no? Y que ha tenido tantos cargos. Esa historia en YPO, creo que por ahí vale la pena comenzar, Claudio. Ayúdanos a entender un poco mejor a YPO cuando oigamos esa historia de los cargos que has tenido, las experiencias que has vivido. Pues más que cargos, se puede decir que son oportunidades de servir, ¿no? Oye, no son cargas, tal vez son cargas, ¿no? Oportunidades de servir, que se aprende, se crece muchísimo, ¿no? En el capítulo empecé como membership, había que tener foro y me dijeron, si quieres foro, pues reclútalos, ¿no? Y de ahí empezó toda mi carrera en el capítulo de trabajando. Confiaron en mí. Yo era muy novato en el capítulo y en el 2010, 2011 hicimos la conferencia regional para Latinoamérica, un evento internacional padrísimo.
y Santiago Sánchez, nuestro querido Que en paz descansa. chairman querido mundial, Santiago. y Beto Lazo confiaron en mí y para que yo fuera el champion del evento. Y finalmente ese evento fue un éxito y pues ganamos el Best of the Best mundial en 2011. Y después, en el 2014, haciendo equipo con nuestra querida Marisa Lazo, Saludos a Marisa. otra vez otro Best of the Best mundial en el Family Day Event, ¿no? Y finalmente cuando me tuve la oportunidad de servir a mi capítulo como Learning, pues también afortunadamente fuimos reconocidos como el mejor año de educación de los capítulos Y en Latinoamérica. Y además, pues en el Council, en los foros nacionales, en fin, siempre diciendo que sí. No se puede decir jamás que no, porque te pierdes de mucho. Entonces ha sido una experiencia riquísima para mí, YPO. Oye, quiero oír desde tu punto de vista y tu perspectiva. ¿Qué significa para un capítulo de YPO Best of the Best? O sea, ¿cómo lo recibes y qué significa ser YPOer, participar en un capítulo, organizar un evento y que el YPO mundial te digan este es el Best of the Best del año? ¿Qué significa eso? Bien, eso motiva mucho el capítulo y lo une, pero lo más importante es haber hecho los eventos, ¿no? Porque es una oportunidad de liderazgo, de aprendizaje. Para mí, haber tenido la confianza y liderar a esa señorona, a esos señorones, los comités, y que todo el mundo te voltee a ver y te diga, Claudio, dinos, ¿qué hacemos? Dirígenos, danos instrucciones. ¡Wow! O sea, gente que jamás algún día me podría haber dicho a mí, oye, Claudio, dime qué hacer. Y que están esperando tu señal, tu claridad, y que al final sales con grandes amigos después en estas iniciativas. Ese para mí es el gran premio. Obviamente, para el ego, si sientes sabrosito, tener esos triangulitos de vidrio ahí que te recuerdan, pero es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo en equipo fantástico, maravilloso, que se disfruta mucho. Y el viaje se disfruta. Y hablando de grandes amigos, permíteme tanto, porque eso lo ligo con cómo nos conocimos, ¿no? A mí me parece que yo conocí a Claudio siendo víctima de ese liderazgo, porque uno los pasó rapidísimo hablando de los foros nacionales, y yo realmente creo que los foros nacionales no existirían hoy si hace como 10 años no le hubieras tú metido el orden y el liderazgo que lo metiste. A mí me tocó ser el director de foros nacionales, sucesor tuyo. Y la forma como me lo entregó y la forma como lo conceptualizó y la forma de verdad importante. Entonces, a mí me encantaría, para que salgamos ya del tema, si quieres, de YPO. No quiero salir, al contrario. Okay. Quisiera entender, porque yo creo que muchos de quienes nos están escuchando, A, no saben qué es un foro nacional y B, no tienen idea qué implica ganar un Best of the Best. Es que decidimos nosotros dos que estaba padre tu evento. A mí me encantaría que eduques tantito, aprovechando que tenemos la audiencia y que nos va a escuchar todo YPO. Uno, ¿qué es un foro nacional? Y otro, ¿qué es un Best of the Best y quién lo elige y por qué es importante? Y me gustaría nada más con la perspectiva con tu perspectiva. ¿Qué deja un foro nacional a un YPOver que esté en Guadalajara, esté en México, esté en cualquiera de los capítulos? ¿Y qué dejan los foros nacionales? Por favor, desde tu punto de vista. No me toca dar el mío. No, bien. De entrada, la iniciativa de Best of the Best también la ganó foros nacionales bajo Alex Méndez, Alex Leal y Santiago Sánchez. Saludos a ustedes. Que otra vez se unieron para hacer algo en pro de los miembros. Desde hace 15 años, algo así, yo tengo mi foro, era el foro 1 en ese momento y seguimos. Yo soy ya no soy el más chico, entró un miembro, Alex, de Tijuana, pero durante muchos años fui el más chico en ese foro, entonces para mí ha sido un aprendizaje impresionante, ¿no? Me recuerdo en un retiro, yo tenía 40 y poco, y mis compañeros de foro tenían 50 y medios, y siempre recibimos que la década en la cual vas a hacer billetes es la de los 40 a los 50. Y yo veía cómo se estaban reinventando todos mis hermanos de foro nacional. Yo dije, momento, esto es una trampa de la vida. De los 40 a los 50 es la década de disfrutar a los hijos. Es cuando los hijos te preguntan, y me preguntaban mis hijos, oye papá, ¿vas a venir a cenar? Oye papá, ¿vas a venir a comer? Y a los 55, los hijos no te preguntan, o sea, no te preguntan eso, o ya ni los ves, ellos están ya volando, extendiendo las alas, y entonces tú
falsamente con ese tema de los 40 a los 50, te dedicas a trabajar, y a los 55, yo tengo 53 ahorita, quieres voltear y quieres que los hijos estén ahí contigo, y los hijos ya no les toca estar contigo, Claro. ¿no? Entonces, todo eso son enseñanzas que, entre muchas, que se aprenden en la riqueza de los foros. Tengo mi foro local, mi foro nacional, ¿no? Y por último, los Best of the Best, pues hay un tema regional, y si ganas en la región, te vas a competir a nivel mundial. Pero ¿quién te lo escoge? ¿Cómo se Eh, gana un Best of the Best? hay comités que evalúan, tú documentas tu evento, y entonces va a la región lo ganas ahí, o es un evento que nada más compite a nivel internacional porque es un evento mundial. Ujú. Hay un comité mundial que evalúa y compites contra todos los eventos similares Del mundo. del mundo. Correcto. Y entonces, pues sí son premios Y por eso mundiales. quería que lo dijeras. No es un premio que da tu capítulo. No. Es un premio que te dio YPO a nivel global. A nivel global. Son premios globales. Son premios globales que se entregan en el GLC. Y es bonito, pero el capítulo lo abraza, ¿no? Lo abraza. Y entonces yo me atrevo a empezar con un aprendizaje de la historia que él platica de YPO. YPO no solo es el capítulo en el que estamos. No. O sea, YPO tiene estas iniciativas como nuestro YPO Cast México y también tiene foros nacionales en donde nos permite conocer a los miembros de otros capítulos y no solo por networking, para lo que está hecho este podcast, Ujú. por aprender de las vidas de otros empresarios exitosos de este país. Y así es como hemos ido conociéndonos, además de otros eventos. Me encanta tenerte aquí, Claudio. Muchas gracias. Pero, partner, ya te dejo que continúes por otro camino si quieres. Hemos aprendido ya de YPO suficiente. Ahora queremos aprender de Claudio. Sabemos que tienes una historia muy interesante personal que te llevó a la empresarial. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué ha marcado tu vida hasta dónde has llegado hoy en los dos capítulos, ¿me entiendes? En la historia personal y en la profesional. En el tema profesional, bueno, yo estudié comercio internacional. A mí siempre me gustó vender. Yo vendí desde la primaria, vendí tenis, unas cosas que se llaman matatenas chinas, cinturones. Yo siempre vendí, ¿no? Tenía claro que mi vocación era el tema comercial. Mi padre, siempre muy cercano a mí. Cuando yo me graduó de la universidad, mi padre acababa de sufrir una operación de bypass y se sentía débil. Y yo tenía ganas de irme a trabajar en una empresa, a aprender. Y el negocio familiar era pequeño. Y mi padre me dice, oye, no lo desprecies. Y yo, no, quiero aprender. Y platicando con él, recuerdo muy bien el tema que decía, oye, Claudio, ¿cuánto es 0 por 1000? 0, papá. ¿Cuánto es 0 por 1,000,000? 0, papá. ¿Y 1 por 1000? 1000. Entonces me decía, esa bolita que existe hoy en día es el 1. Lo más difícil en la creación de una empresa es pasar del 0 al 1. Y ya tienes el 1. Te invito. Y vas a ver que con tu trabajo, siendo equipo, se va a ir creando una bolita cada vez más grande. Entonces por otro lado también digo que yo me sentí libre en mi elección, también fui hábilmente manipulado por mi padre Claro. a que trabajara con él. La Entonces, vendió muy bien. la vendió muy bien. Dale su lugar. Sabia. y pues mi única experiencia profesional ha sido siempre en la empresa familiar, siempre de la mano de mi padre. Yo tengo solo una hermana, ella es psicóloga, vive en España desde hace 25 años, no le interesó el tema de la empresa familiar. Estoy siempre haciendo equipo con mi padre. Mi padre me guió muy bien, fue mi maestro. Desde el principio yo le diría a todos los papás, confíen en sus hijos, denles una responsabilidad completa Ujú. en la tarea, acompañen, pero confíen. Y mi papá siempre confió en mí. Tristemente para mí, hace 2 meses, mi papá fallece. Lo extraño mucho como mi padre, pero en la parte empresarial, socio, guía, pues ya la tarea la había hecho mi padre muy bien. Entonces en esa parte estoy en paz con mi socio que me regaló esta oportunidad de mi vida empresarial.
¿Me permites interrumpir ahí? Primero que nada, sentimos mucho lo reciente de tu papá, especialmente por la importancia que tuvo no solamente por el negocio, sino para ti. Eh, Platícanos un poquito, en esa relación tan cercana como papá e hijo, habiendo trabajado juntos desde que te convenció sabiamente, ¿qué te deja haber trabajado con tu papá tantos años? ¿Cuáles serían tus principales aprendizajes de ese tema, de trabajar con tu papá en la empresa que él fundó, que te invitó y que están los dos solos, juntos en el negocio? Sí, fue un proceso, todo es porque la vida, todo es un proceso. Afortunadamente me dio la oportunidad de hacer la maestría del MEDEX en el IPADE. Bien, buena decisión, otra sabia decisión. Y en ese momento, Nada más. mi padre invita cuando vio que la empresa tenía ya un nivel, que podía tener un presupuesto para tener un director general profesional, mi padre invita a un ejecutivo a que sea el director general de la empresa. Estamos hablando del 98 al 2002. Entonces, se llamaba Enrique y él fue mi jefe. Entonces eso ayudó mucho, fue un buffer, fue también maestro para mí. Entonces esos primeros años laborales, el reportarle yo a un director general y a mí un poquito a la distancia, también como guía, el haberme permitido estar en el MEDEX, me ayudó muchísimo, ¿no? Y el aprender de mi papá que pues hay que saber reconocer cuando no eres la persona ideal para dirigir y proyectar la empresa. Él veía que la empresa podía crecer, pero en sus manos no lo iba a lograr. Entonces, curiosamente, en el MEDEX, al final, te dejan para graduarte, titularte, que hagas un caso. Yo dije, ¿qué caso puedo hacer? Entonces dije, pues la sucesión de la empresa familiar. Y lo hice y Bolio le gustó mucho y acabó siéndolo caso IPADE. Entonces, curiosamente, en el 2001-2002 se hizo caso IPADE y nos invitaron a hacer la gira artística. En aquella época estaba en Torreón el IPADE, Monterrey, México, Guadalajara. Hicimos toda la gira en el que te esconden en un cuartito y luego apareces. Está hecho con picoso, ¿no? Para que haya polémica. Y ahí yo me la pasé diciendo por todo México a mis 30 años que yo jamás iba a ser el director general de mi empresa. Que mi papá ya lo había logrado, que yo no iba a dar ese paso para atrás en la evolución de la empresa. Y a los 6 meses, en realidad la empresa empezó a vivir una crisis muy fuerte, no por circunstancias externas, sino por errores internos, totalmente, yo creo que de las crisis más fuertes. Y tuvo que salir el director general y voltea y me dice mi padre, ya fuimos a todo México, y ya dijiste que jamás eras el director general de la empresa, pues bienvenido. Y me invita a codirigir la empresa. Entonces la codirigimos, mi padre y yo, un periodo más o menos de unos 6 años, hasta que después ya no hubo un momento en el que me dijo, yo te nombro caballero de la mesa redonda. El momento fue natural, como un poquito orgánico, en el que ya asumí yo la dirección general completa de la empresa. Salimos de esa crisis, afortunadamente, y los últimos 15 años de mi vida ya he estado plenamente como director general de la empresa. Entonces, un poquito eso ha sido mi viaje, ¿no? Muy bien, felicidades. Entonces, un poco con contradicciones. Sí, académicamente muy interesante, ¿no? El caso de éxito de la sucesión a management profesional que duró 6 meses. Sí, y luego platiqué con Bolio un día, me lo encontré y me dice, oye, hay que hacer la parte 3 y 4, ¿no? Claro, claro. Sería interesante. Sí, regresé. Pero pues, va evolucionando. Nos platicaste ya que, de hecho, la toma de la dirección general es en medio de una crisis, ¿no? Y me imagino que tus momentos más difíciles y de aprendizaje. Tuvieron que correr el director general, ahora ya tú para tu papá y con la responsabilidad en tus hombros de que pues, esto tiene que salir, codirigiendo. Me encantaría que también nos compartas cuál consideras el éxito más grande que has logrado en tu carrera empresarial. Bien. Un punto importante, no corrimos al director general, era una gran persona y él mismo dijo, se hizo un lado, ¿no? Okay. Él se hizo un lado. Gracias, sí. Y estaré siempre eternamente agradecido con Enrique, ¿no? Que ya falleció, desafortunadamente. Retos, fracasos. Bueno, uno es el proceso sucesorio, porque aunque
yo entré la empresa se funda este modelo de negocio con mi padre en el 90, yo entré en el 95. Ujú, Realmente yo fui el socio joven ujú. de mi padre. No me tocó el tema de que el management se hace viejo y que yo te cargué de chiquito, Claudio, aquí tú Claro. venías y jugabas aquí en la oficina. No fue así. Entonces la parte operativa fue muy terso todo el proceso. Sin embargo, en la intimidad de una habitación, de una sala de juntas, pues sí hubo muchas lágrimas entre mi padre y yo en ese proceso. Más de alguna vez yo dije, no, esto no puede ser, ¿no? O sea, sí hubo ese costo de relación padre-hijo, hijo-padre, ¿no? Eso no fuimos ajenos a. Claro. Yo a mi papá le dije muchas veces, oye, porque empresas que se dedican a lo mismo, y familiares tienen 3, 4 hijos, y le digo, oye, papá, estoy solo, mis competidores tienen 4 hermanos. Yo le decía a mi papá, me faltaron hermanos. Y mi papá decía, dale gracias a Dios. Entonces, pues sí, el proceso de la asociación empresarial, y concluyó muy bonito, porque yo sentía que a mi papá siempre le faltaba, como que no sentía él la total gratitud de mi parte. Y yo siendo el hijo, yo siempre fui como plastilina aguadita, el hijo noble, obediente, que siempre hizo la tarea, que el papá le hacía, y le entregaba pues, más buenos que malos resultados. Pero sin embargo, en el fondo de él, le faltaba como el toque final de agradecimiento, y gracias a que seguí el consejo de un primo de mi papá, decidí hacerle un homenaje. Y cuando le dije a mi tío, le voy a hacer un homenaje a mi papá, me dice, pues apúrate. Y precisamente en el 2021 le hice un homenaje en la fábrica, un homenaje muy a su estilo, no social, no con amigos, sino con su gente, con los colaboradores, que en ese momento eran un poco más de 300. Y fue sorpresa. Y algo que aprendí en YPO es ese pasillo de aplausos, ¿no? Entonces invité a mi papá que para hacer el kickoff del ISO 9000, y invité a sus hermanos, sus sobrinos más queridos y algunos amigos que tuvieron que ver en la historia de la empresa, ¿no? Y antiguos colaboradores de mi papá. Entonces mi papá llega, entra a la planta y recibe la ovación, y luego caminar de principio al fondo por la planta, ¿no? Y después una misa muy bonita, que yo sabía que lo único que le importaba a mi papá era tener esa misa con su amigo sacerdote, amigo de la infancia, compañero del colegio, jesuita. Y fue una misa muy bonita, muy sentida, y en un momento muy complicado de la empresa, que era la pandemia, que al rato les platico, ¿no? Y entonces en esa misa se dijeron palabras muy bonitas, y al final hice una cápsula. Y mi papá al final de la misa hubo una comida sencilla. Mi papá estaba como en shock, como que no entendía lo que estaba pasando. Y al final le mandé esa cápsula de 5 minutos de resumen, con las palabras mías, las palabras de él, mucho cariño de por medio. La mandé a diferentes grupos de amigos de él, y le empezaban a llegar felicitaciones y más felicitaciones. Entonces mi papá lloraba, yo creo que lloró muchos meses. Claro, qué lindo. De ver lo que le decían sus amigos, familiares. Y yo creo que fue ese el momento, pues el clímax, donde realmente ahí se culminó la sucesión en la empresa. Ahí mi papá dijo, va. Entonces, gracias a que seguí el consejo de mi tío, gracias a que lo hice en función de él, a como él le hubiera gustado, y así fue. Y a la maravilla que es ahora la tecnología, los WhatsApp, los videos, ¿no? Y cómo él gozó ese momento. Y entonces ya se puede decir que ahí él hizo la paz y dijo, se concluye el proceso sucesorio. Pero qué interesante bien. aprendizaje nos compartes. Nada más de que qué bonito que lo que hiciste por tu papá, creo que está espectacular. Sí me imagino ese pasillo como el GLC en que todo el mundo te aplaude, te hace sentir increíble, pero me quedo con una cosa bien padre que dijiste, que es, oye, en lugar de esperar el agradecimiento, lo di. Y di yo el agradecimiento y te rindió grandes frutos. Tu padre se sintió maravilloso y además dijo, este es mi momento para pasar las llaves del reino, formal o informalmente. Y está muy lindo cómo cerró el círculo. Y desde el punto de vista de la sucesión también es una historia maravillosa.
haber elegido el tema para el caso que escribió. Y luego haber dicho, yo nunca seré. Luego sí fue por una circunstancia como la que platicó. Y al final hace eso para culminar la sucesión. Me parece una historia también fascinante en ese sentido. Muy bien. Oye, hablando de historia entonces, Claudio, como hablas de tu papá, pues nos deja a todos evidente que eres lo familiar que eres. Regrésanos entonces un poquito a la vida tuya familiar, ¿no? Porque creo que hay muchísimo aprendizaje ahí. Y al ratito nos regresamos a los grandes retos y la pandemia y todo lo demás. Bien. No, pues, para mí lo máximo son mis hijos, ¿no? O sea, yo afortunadamente, aunque cierro los ojos y digo en qué momento se me fue este tema, sí los he gozado, los he disfrutado muchísimo. Y lo que más me importa, y yo se los he dicho, es que sean hombres de bien, ¿no? Que sean libres y hombres de bien. Y sí los he disfrutado mucho. Obviamente mi gran socia, compañera de vida, Ana, una mujer extraordinaria, que más adelante viene el gran reto que vivimos como familia, la pandemia. Y se coronó un tema muy bonito, otra vez en familia. Mi papá fue un gran abuelo, así como fue un gran padre cercano, fue un gran abuelo. La primera vez que mis hijos, yo me fui, mi papá me dio la oportunidad de los 10 años, con el colegio alemán, me mandó a estudiar Alemania de los 10 años, luego a los 12, luego a los 13, que era un poquito vanguardista en aquel momento para Guadalajara, ¿no? Sí. Mi papá no hablaba alemán, ni mucho menos, ¿no? Entonces, mis hijos también estuvieron en el colegio alemán, y cuando mis hijos la primera vez, yo repitiendo la historia, a los 10 años los mando a Alemania, mi papá me dice, yo los llevo. Entonces llevó a Juan Claudio en su momento, llevó a Gonzalo en su momento, y mi papá siempre fue un súper abuelo. Y precisamente a los 85 años, en octubre del año pasado, cumplió 85 años. Y le hice un festejo, no sorpresa, los únicos invitados eran su familia y sus compañeros del colegio, que tienen un grupo muy activo de compañeros de 85, 80 y muchos. Y ahí Ana me dice, oye Claudio, una amiga me sugirió lo siguiente. Mi papá estaba delicado de salud, tema de riñones, y me dice, oye, ¿por qué no les pedimos a nuestros hijos que le hagan una carta a tu papá y se la lean ahí de lo que tu papá ha sido el abuelo para ellos? Que se lo digan en vida. Porque luego lo típico, lo triste es que son las cartas muy bonitas y se lo dicen en una caja. Entonces, el 6 de octubre, mis hijos hicieron una carta, cada uno, y no lo dudaron, dijeron, claro que sí. Y entonces, de sorpresa, en la misa, el padre les habla y les dice, por favor, le tienen preparado algo a su abuelo. Entonces, cada uno leyó una carta breve, profunda, de todo lo que el abuelo significó para ellos, ¿no? Y ese día mi papá la oyó, pero no las escuchó. Yo lo noté. Y nuevamente, gracias a la tecnología, hice el videíto extracto y después se la mandé. Y después también nuevamente no paraba de llorar y decía, oye, es que yo fui útil para mis nietos. Este es el mejor regalo que he recibido y realmente pues trascendió en vida a través de sus nietos. Y ahora que no fallece, en la misa que hubo presente, en vez de hablar de mi padre, les dije que van a hablar mis hijos de su abuelo, en una carta que leyeron hace pocos meses en vida, y ahora pues se la van a leer aquí a la caja donde está el cuerpo de mi padre, ¿no? Entonces mis hijos nuevamente lo leyeron, y luego en varias juntas de la empresa puse ese extracto del video y me di cuenta que allá está un decálogo. La empresa tiene sus valores. Sí. Luego se los puedo platicar. Pero ahí sale un decálogo muy bonito, ¿no? Me aparece entre muchas palabras, ¿no? Fíjate en los detalles, piensa antes de actuar. Y fueron las enseñanzas que mis hijos dijeron que su abuelo les dio. Qué interesante. Pero en realidad ya lo voy a convertir en el decálogo de la empresa. Claro. Sí, claro, está interesante. Y por cierto... Como un legado, claro. Sí. Y un muy buen amigo, que ahora es mi consejero, Carlos Castellanos, al leer eso, me dice, oye, Claudio, hagamos caso del IPADE, pero ahora de dirección y demás, ¿no? De una empresa familiar, que ahora bajo el decálogo de lo que los nietos aprendieron, que el abuelo le transmitió, pues se dirija a la nunca mejor empresa. Usada la palabra legado. Sí. Porque son palabras de tus hijos escuchadas de tu padre de lo que es llevar esa empresa.
y que se convierten en el Dejó el decálogo legado. para la empresa, claro. Eso es un legado. A mí me parece que toda la historia de Claudio Velasco es familiar, familiar, familiar. Como otra vez todos los YPOers tienen esa exitosa historia empresarial. Pero esta es una historia de familia. De familia con su papá, empresa familiar, de familia con sus hijos y con su esposa Ana. Saludos a ellos, a ella. ¿Cuáles son entonces los retos más grandes que has vivido en tu vida? Porque según la historia que yo conozco de ti, pasaron casi al mismo tiempo. Entonces, creo que podemos enfocarnos en eso si estás. Yo ya escuché 2 veces en entorno familiar, en entorno empresarial, la alusión a la pandemia. Y creo que ahí hay algo grande en tu vida, por lo que puedo escuchar. Venga. Muy. ¿Por dónde quieres empezar con el Muy tema grande. 2020? Muy grande. Bueno, todos. Pero a ver, vendes muebles de Para oficina. Vendo muebles de oficina y las oficinas eran prohibidas, ¿no? O sea, vendí un artículo prohibido. Eran ¿no? prohibidas. Nadie usa oficinas, ¿no? Y bueno, todos saben, ¿no? Que es el día, de repente se apagó el switch del mundo, ¿no? Y todos los vivimos, ¿eh? O sea, no les tengo que recordar, cada quien lo vivió desde su trinchera, a quien le fue maravillosamente bien. Y a mí, yo decía, ¿esto qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Por primero, antes no revisaba el flujo de la empresa. Yo no me preocupaba realmente por el flujo de la empresa y a partir de ese día todos los días revisando el flujo porque el oxígeno, yo veía cómo se hacía cada vez más chiquito el tanque y el reto que fue la pandemia, donde pues, las ventas prácticamente se vienen a cero. Claro. Ahí me convertí en un gran comunicador en mi organización y yo me dediqué a comunicar, hablar con todos mis colaboradores, con los obreros en la planta. Y yo me acuerdo que el lema que les dije, oigan, o nos unimos o nos hundimos. Entonces, la familia estaba en Tapalpa, que es un lugar en la montaña cerca de Guadalajara. Yo, un aspecto positivo, enflaqué, me sentía solo, agobiado. Yo decía, es que esto se acabó. El carnaval se acabó. ¿Qué voy a hacer? La empresa va a desaparecer. Porque era la incertidumbre total. No sabíamos cuándo iban a prendernos el switch otra vez. Y recuerdo, a mí me gusta, soy muy pragmático y proyectar escenarios y a lo mejor descargarme para poderme enfocar. Y yo me acuerdo que en plena pandemia tuve un diálogo con mis hijos y les dije a los 2, oigan, esto se va a acabar. La vida como la tienen hoy en día va a cambiar radicalmente. Pero veamos, y les proyecté el escenario, ¿no? Dije, bueno, vamos a vender la casa, vamos a vivir en un departamento rentado en tal zona de la ciudad, su mamá va a tener que trabajar, yo, pues también, a lo mejor a mis amigos YPO les pasaré mi currículum, pues se acuerdan de todos los viajes que hemos hecho, pues no va a haber viajes. Ven muy dramático, el club pues se va a acabar. El coche, Juan Claudio ya tenía coche, Gonzalo no, pues lo más seguro es que tengan que compartir un coche. Yo voy a tener que trabajar 12 horas diarias y pues trataré de que lo único que conservemos sea la casa de fin de semana, que en realidad hoy uno la ve como el costo. Yo decía, no, es que donde vamos a vivir como familia es el fin de semana, porque de lunes a viernes vamos a simplemente a tener un dormitorio en Guadalajara porque hay que trabajar. Y les dije, oigan, pero realmente si eso llegara a pasar, que es muy probable, lo ven muy mal. Y los 2 se voltearon a ver y me dijeron, pues no, papá. Y luego yo me fui a trabajar y luego regresé ¿Qué a los 3 edades días. tenían, Claudio? Está muy interesante Ahí eso. tenían 17 y 15. Es que es una edad muy difícil. 17 y La 15. adolescencia, las inseguridades están a flor de piel. Sí. Y dices, van a tener un cambio de vida dramático. Y yo recuerdo cuando regresé, después de 3 días de trabajar, regresé y caminando, ahí en el campo me dice Juan Claudio, oye papá, de lo que nos comentaste, yo no tengo miedo alguno, solo te pido un favor, que no haya sorpresas. Avísanos de todas medidas que tengas que tomar.
Afortunadamente no hubo que tomar ninguna sola medida, hubo que trabajar mucho, nos unimos como empresa y la empresa salió adelante. Pero, para que se pusiera más sabroso, en julio de ese año 2020, de repente una noche al apagar la luz del buró, Ana, mi esposa, siente una bolita en el pecho y dice, ay, no me gusta. A las 11:30 de la noche, al día siguiente a las 7 de la mañana, ya estaba ella haciendo sus estudios con el ginecólogo, regresa 2 horas después ya llorando y me dice, pues sí, de hecho mi suegra acababa de sobrevivir ya a un cáncer de pecho y entonces Ana estaba muy documentada. Claro. Y me dice, sí, está mal. Y me dice, tengo a la 1 ya cita en la biopsia. Entonces dije, pues vamos a la cita de la biopsia. Entonces ese mismo día ya a la 1 estábamos en el laboratorio. Como era pandemia, ella pudo pasar y yo estaba en la banqueta. Sí, claro, qué difícil. Y irónicamente, en ese momento, cuando mi esposa está adentro haciéndose la biopsia para ver la gravedad del tumor, yo estando afuera en la banqueta esperando, me entra una llamada del presidente de la Cámara Mueblera. Y me dice, hola Claudio, ¿cómo estás? Oye, te agradezco que me tomes la llamada. Fíjate que te quiero preguntar si aceptas ser galardonado como el mueblero del año. Ya sabes que la Cámara cada año reconoce, y es un premio muy bonito que todas las cámaras reconocen al galardonado del año, y va el gobernador del premio, y queremos que tú seas el galardonado de este 2020. Y dije, pues por supuesto que sí, qué honor, muchas gracias. Y entonces así es la vida. Mi esposa adentro. Calor y frío. La crisis en la empresa, porque era 2020. La empresa, yo dije, este galardón va a ayudar mucho al ánimo de la tropa, ¿no? La empresa en altísimo riesgo y yo como empresario recibiendo el galardón mueblero, ¿no? Y todo en un mismo momento, ¿no? Ya me dejaron pasar y obviamente ahí pues el diagnóstico no era bueno y ya vino todo lo que es el tema, el tratamiento, quimioterapias, radiaciones, etcétera. Entonces todo eso en medio de la pandemia y nos unió mucho como familia. Entonces yo no había vacunas, el COVID, las quimioterapias tenían que ser COVID free, pero yo sí tenía que salir a trabajar, porque yo vivo de mi empresa, o sea, yo no me puedo darme el lujo y eso lo dije a mis hijos, o sea, aquí su padre vive de su trabajo, nosotros yo viviría siempre en México, y no tengo pasaporte más que de Zapopan. y aquí lo que cada día se recibe el fruto del trabajo que hace su padre con todo su equipo, ¿no? Entonces, pues yo tenía que salir a trabajar lo menos posible, esperando que no me diera COVID, porque mi esposa con las defensas bajas, bla, bla, y Ana maravillosa, extraordinaria. O sea, era el COVID que mataba, el de 2020. Sí. Y tenías a Ana en casa, en quimioterapias, con las defensas muy débiles. Teniendo que salir. El negocio fragilísimo. Sin saber a dónde iba a caer. En quimioterapia también. En quimio también. Yo te diría en terapia intensiva. Terapia intensiva. Qué bárbaro, qué año. Sí, un año de mucho aprendizaje, pero todo el tratamiento de Ana y toda esta experiencia, Ana fue maravillosa. Ni un día se quedó en cama. Siempre adelante, nos mandaba un mensaje de optimismo. El día que iba a las quimios, en la tarde horneaba galletas. Entonces, al ver a mi esposa así, ver a mis hijos tranquilos y de otra vez a mis hijos, ese mismo día, el día de la biopsia, supimos a las 11 de la noche un día que tenía una bolita. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, ya teníamos un prediagnóstico, porque sabíamos que era malo. Llegando del laboratorio, le digo, Ana, hay que decirles a los hijos. Y se les dice la verdad del momento. Juntamos a los hijos y de frente, hijos, su mamá tiene cáncer, así están las cosas, esta es la información que tenemos, y siempre les diremos la verdad desde el momento 1. Entonces, tranquilos. Y yo creo que fue una buena decisión que tomamos Ana y yo en pareja, porque mis hijos, pues, obviamente se angustiaron y todo, pero colaboraron de una forma impresionante.
muy unidos como familia, pero siempre con claridad, ¿no? Afortunadamente, historia de éxito, Ana está muy bien, limpia, maravilloso, porque luego tuvo otro cáncer en octubre de ese mismo año, en tiroides, ¿no? Entonces el pecho, luego tiroides. El mismo ¿En año. El mismo año. El mismo Los año. dos. Sí. Pero toda historia de No, éxito, dígame. fantástico, bonito, gracias a la medicina, el acceso un privilegio tener acceso a medicina, todo se hizo aquí en Guadalajara, en México, y los hijos, pues hicieron también, pues, yo creo que aprendieron mucho en esta etapa, ¿no? Y afortunadamente, la empresa, bien, muy bien, crecimos después de 3 años terribles, 19, porque al llegar el nuevo gobierno, yo vendo clima empresarial. Entonces, el clima empresarial está malo. La empresa, nadie compra muebles de oficina. Si el clima empresarial es bueno, se venden muebles de oficina. Entonces, Ya había poco optimismo, ¿no? poco optimismo, Desde 19, 20, 19 21. con Trump. Y luego ya 22, 23, 24, años muy positivos, muy buenos. Wow. Aprovecho, como lo he hecho en otras ocasiones, para mandar un saludo a Ana y a tus hijos también. Y bueno, con el agradecimiento a la vida de que esté bien después de esta historia. Ujú. Y con eso, wow, que también la empresa esté bien hoy después de eso que viviste, porque si lo pensamos como el ser humano, Claudio, el esposo, el papá, el director de la empresa, el hijo, y juntamos todos los componentes que nos has platicado de tu vida y las prioridades que tienen esas cosas, qué momento, Claudio. O sea, Cosa. y hoy aquí estás. Espero que hayas recuperado un poco de peso No, después de eso. ya. Pero qué momento, y aquí estás. Y platicándolo con una cierta tranquilidad como historias de éxito ambas. A la mitad de tu relato dijiste 1 año de muchos aprendizajes. Danos 2. Danos tus joyas de haber pasado por ahí, platicándolo varios años después y considerándolas historias de éxito. Danos un par. Pues difícil comunicar y comunicar. Aunque la noticia no sea buena, pues decirla, ¿no? Porque el diagnóstico puede estar ahí, lo que hagas, yo lo aprendí en una conferencia de YPO también, lo que hagas tú con el diagnóstico que tienes enfrente, eso ya depende de ti, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que ser hands-on, ¿no? Sentando, meditando. Bueno, sí me gusta a mí meditar y me da una tranquilidad. No lo hago con la frecuencia que debería, ¿no? Pero lo que voy es, pues hay que ejecutar acción, trabajo en equipo, cercanía con tu gente, con mi gente de la empresa, pues los quiero mucho, estuvieron siempre muy cercanos, somos un gran equipo, equipo con mi familia. Yo creo que hacer equipo, ser transparentes, ser flexibles. Ujú. Y ponerle un poquito también de hielito a las situaciones. Yo recuerdo que una vez cuando nace Gonzalo, nuestro hijo, el segundo, tuvo un problemita menor, pero que en su momento se veía como un gran problema. Y yo le decía a Ana, espérate, aún no es momento de llorar. A lo mejor tendremos que llorar mucho después, pero no nos anticipemos. Hagamos la tarea. Y si después toca llorar, pues lloremos. Pero ahorita mejor hay que actuar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poquito los aprendizajes que yo he tenido en este momento. Yo me llevo un aprendizaje muy, muy grande de la historia que acabas de contar, que te lo quisiera compartir porque sí me impresioné mucho que probablemente en el momento de mayor adversidad en tu vida, porque no creo que tengas recolección de otro 2020 en tu historia, espero que no, pero en un momento tan retado y tan difícil para ti, para toda tu familia en lugar de ser una fuente de preocupación fue una fuente de bienestar y tranquilidad. Así es. Y me parece tan poderoso eso. O sea, que Ana, a pesar de ser ella quien padecía el cáncer, se paraba a hacer galletas, a dar una sonrisa. Tus hijos dijeron, entendemos, aquí estamos, lo que venga viene. ¿Qué regalo te has construido en la vida para poderlo recibir en un año tan difícil que tu familia no fuera tu preocupación, sino tu red de apoyo? Y me parece invaluable. Muy bueno, y quiero compartir, y perdón, Ana, yo sé que no te gusta, pero sí eres una protagonista de
de mi vida y me has enseñado muchas, muchas, muchas cosas. En medio de ese momento, ya era mayo del 21. Ana estaba en radiaciones, que estás ponchada, cansada. Y todo ese tiempo estuvo ella, se puede decir, en Tapalpa, refugiada, ¿no? Ujú, Y allá practicamos la equitación, ujú. a campo traviesa, y Ana compite. Y entonces ella seguía montando, pero no tenía la fuerza para montar. Y en medio de las radiaciones había una carrera de endurance y ella se inscribe a 40 kilómetros. Yo le dije, sí, hazlo. Me dice, pero es que no sé si mi cuerpo me va a dar para aguantar. Y pues es una primera vuelta de 20 kilómetros, otra de 10 y otra de 10. Suena fácil, pero bueno, estás arriba del caballo, en campo traviesa, subiendo, bajando montañas, unas 3 horas. Sí, sí. Y pues total, se inscribe. El viernes es el día que se presentan los caballos a los veterinarios. Ana me dice, por favor, ve y presenta el caballo. Yo me quedo aquí acostada. Entonces Ana se quedó acostada todo el viernes, tomando energía Ujú. para el sábado la carrera. Mis hijos, pues invitamos a mis suegros, mis hijos, yo éramos los del equipo, ¿no? Gonzalo también compitió ese día, en la misma categoría con su mamá. Y pues arranca la carrera, su caballo esqueleto, fenomenal, arranca, ella muy motivada, pero se van y regresan como en 1 hora, después de recorrer 20 kilómetros, y va en primer lugar. Hombre. Llega. Y pues la veo y pues nos abrazamos, pero había que seguir, porque había que hacer la siguiente vuelta, 10 kilómetros, y viene también en primero o segundo lugar. Y al final, ya los últimos, con el cierre, los 40 kilómetros, como dice el tango, por una cabeza, quedó Ujú. en segundo lugar, ¿no? Por una cabeza. Esa carrera Gonzalo, mi hijo, en una categoría, compiten hombres, mujeres, quedó en tercer lugar. Y yo me acuerdo el abrazo que nos dimos, y ella decía, es que yo montaba, iba llorando. Y a la hora de la premiación, ya, yo me acuerdo que ya se fue la premiación, entonces tomé el micrófono, les dije, oigan, perdón, le pedí al maestro de ceremonia, dije, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contar. Esta mujer que está aquí supuestamente está baja de energía porque está en medio de radiaciones. Y nos da este ejemplo, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy bonito. Y eso, ella lo hizo, pero al final, pues fuimos el equipo Son un equipo. de la familia, ¿no? Claramente son un Entonces equipo. me quedo con ese recuerdo y bueno, claro que yo no fui el que tuve el cáncer, yo tuve el problema empresarial, pero al final no lo veo como una pesadilla. Sí viví la pesadilla antes cuando sentí que se podía la empresa ir al demonio, pero todo el proceso lo recuerdo irónicamente bonito, por decirlo de alguna forma, todo este proceso, ¿no? Entonces, anécdotas Increíble. bonitas que Wow. les comparto. Yo ya puedo anticipar que cuando anunciemos este podcast, vamos a tener que anunciarlo como un 2x1. Sí. A mí me parece que esta historia que tú has platicado, tú ya deja lo que estos podcasts han tenido que dejar, pero lo que platicas y compartes de Ana, gracias Ana, nos da un 2x1. ¡Qué historia! Wow, Ana, felicidades, especialmente porque todo salió bien, todo terminó bien. Y me gustaría que fuéramos concluyendo. Desde hace rato yo ya di una que me quedaba yo de la historia de YPO. Luego tú compartiste una que te quedabas de la historia que iba platicando. Entonces, si me permites, voy a aventarme la primera. Por favor. Y Claudio, tú nos dices si quieres cerrar con algún mensaje. Pero a mí me quedan 2 ideas fundamentales, me parece. A ver, las crisis son chicas o grandes, pero existen siempre, ¿no? Ujú. En este caso, nuestro amigo Claudio vive 2 al mismo tiempo. Y su frase para sus empleados en la empresa, pero estoy seguro que es su forma de vivir, es ¿nos unimos o nos hundimos? Y entonces los colaboradores de una empresa sacan adelante la empresa y en la familia sacan adelante este reto tan enorme. Me quedo con esa. Hay muchísimas, y me quedo también como una historia de endurance, así se llamaba el torneo, porque él dice en tu forma de pensar estas crisis, hay que ponerle un poco de hielito.
tus palabras. Un Ujú. poco de hielito. Ujú. Y si toca llorar después, ya lloraremos. Pero por el momento vamos poniéndole un poco de hielito en estas crisis tan graves, tan fuertes. Gracias, Claudio. Me quedo con muchas ideas, pero esas dos me parecen fundamentales como enseñanzas de tu parte para nuestra audiencia de estos podcasts y para mí en lo personal. Sí. ¿Qué piensas, Manuel? Absolutamente de acuerdo con tus aprendizajes. Ahora sí me robaste las frases, entonces ya me dejaste sin frases. Pero mi reflexión después de escucharte, Claudio, y la única que tengo que vale mucho la pena compartir es una, y es felicitarte. Felicitarte a ti, Claudio, a Ana, que nos va a escuchar aquí, Juan Claudio y Gonzalo, porque ese vínculo familiar, esa forma de ser unos y de crecer juntos es algo de lo que todos podemos aprender. Y es un logro, eso no se da solo. Eso, como diría mi madre, no se da en maceta. Entonces, el que hayan pasado esos capítulos en su vida y hayan crecido juntos, se hayan fortalecido, se hayan apoyado de esa manera, es algo que te agradezco que compartas, pero sobre todo te felicito, los felicito a los 4. Podemos aprender mucho de algo así todos. Y de acuerdo que es un logro, porque empezó diciendo muy al principio de este capítulo, dijiste que no estuviste de acuerdo con que de los 40 a los 50 uno se tenía que dedicar a trabajar y hacer dinero. Y dijo, no estoy de acuerdo porque en esta edad es donde hay que estar con los hijos porque ellos sí quieren estar con uno. Él lo logró. Sí. Tú lo formaste. Una decisión de vida. Felicidades. Yo también te felicito y te agradezco el aprendizaje. No, ¿Con qué te vas tú? ¿Con qué quieres cerrar? Tu cámara está ahí. Háblale a la cámara, a nosotros, como quieras. pues gracias a mi querido amigo Beto, a YPO, a ti, Manuel, Sergio. YPO se hace magia y el haber podido compartir y platicar aquí con ustedes, pues son abrazos para el alma, para mí. Entonces es una extraordinaria experiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad, el privilegio de poder compartir y platicar con todos mis peers. Pues Manolo, el privilegio creo que nos lo estamos Completamente llevando nuestro, y poder Claudio. compartir esto en una segunda temporada de YPO Cast México. Vamos a concluir pues diciendo gracias, Claudio, gracias, Manuel, y gracias a todos los que nos han seguido a través de todos estos episodios ya de la primera temporada completa, ahora de esta segunda. Y pues estamos encantados de hacer esto. Nos estamos llevando, creo que muchísimo, y estamos logrando que se comparta lo que hay dentro de cada YPOer, no solamente una exitosa empresa, una exitosa historia empresarial, sino, wow, unas historias de vida que nos dejan a todos, no solo chinitos de la piel, sino creo que motivados para que todos podamos seguir adelante, nada más de conocer a gente como Claudio y de todas estas celebridades que han venido a compartir este espacio con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.